los voy a sacar y los voy a librar de Babilonia y van a regresar otra vez a su tierra. Muy interesante. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Jeremías? No. En realidad Jeremías murió décadas antes de que se cumpliese esta profecía. Y sin embargo Dios llamó a Jeremías, le dio el mensaje, era un mensaje de juicio, iba vinculado con una profecía de tiempo, pero Dios le dice a Jeremías, esto no es para tu época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, levantó Dios a otro profeta para apuntar a esta profecía y decir, mire, la profecía se ha cumplido, Dios va a librar a su pueblo. Claro que sí. ¿Quién fue ese profeta? Se llamó Daniel. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Daniel 9 y los versículos 1 y también el versículo 2. Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dicho sea de paso, esto está sucediendo en el año 538 antes de Cristo. Babilonia acabó de caer el año anterior. 538. Los 70 años se terminan en el año 536, 2 años después. Y fíjense la profecía que está estudiando Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años, porque él tiene que dirigir al pueblo de Dios en su éxodo de Babilonia, como Moisés había dirigido a Israel en su éxodo de Egipto. Es decir, que Daniel hace de esta profecía de los 70 años verdad presente. Él dice, ahora Dios ha juzgado a Babilonia, Dios va a cumplir lo que dijo, nos va a sacar de Babilonia y nos va a llevar a nuestra tierra cuando terminen los 70 años. Y saben que 2 años después, según Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4, Ciro dio un decreto de que el pueblo de Israel debía nuevamente regresar a Jerusalén para reedificar el templo de Jehová. Es decir, que el profeta que hizo verdad presente esta profecía de Jeremías fue Daniel. Y yo pregunto, bajo el liderazgo de Daniel, ¿salvó y sacó Dios de Babilonia a un remanente? Claro que sí. El pueblo de Israel, Dios lo sacó y lo llevó otra vez a su tierra. Regresaron 50,000 personas que habían estado cautivas en Babilonia. Ese es nuestro tercer ejemplo. Fíjense cómo Dios obra matemáticamente en este asunto. Vamos al cuarto ejemplo. Hay otra profecía en el libro de Daniel que es muy importante. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? Ahora, yo no voy a leer el pasaje, les voy a dar la referencia. Se encuentra en Daniel 9 y los versículos 24 al 27. Lo que quiero subrayar es esto, que esa profecía apunta a 3 grandes eventos en la vida del Mesías. En primer lugar, esa profecía dice que después de las primeras 69 semanas, que son 483 años, iba a ser ungido el que iba a ser el Mesías. Y esa es una redundancia porque la palabra Mesías significa ungido. Es decir, se iba a ungir al que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Es decir, que hacia el final de este periodo, durante la última semana de las 70, iban a pasar 3 cosas. Número 1, el ungimiento del Mesías. En segundo lugar, se enfatiza que a la mitad de esa última semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio de esa semana número 70, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice que sería cortado.
Y dice que causaría que los sacrificios y las ofrendas cesaran. Es decir, las ofrendas ya no iban a tener ningún significado, ninguna trascendencia. Y luego, el último evento es, por el rechazo del pueblo, del Mesías, la puerta de la gracia se iba a cerrar para la nación judía al terminar las 70 semanas. Eso sería en el año 34. Es decir, la última semana, exactamente como dice aquí, el Mesías iba a ser ungido, el Mesías durante esa semana iba a morir y durante esa semana se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Daniel? No, porque esta es una profecía de 490 años. Los primeros 483 años iban a pasar 69 semanas, luego iba a venir la última semana. Daniel había muerto centenares de años antes de que se cumpliera esta profecía con el Mesías. Es decir, Dios le dio este mensaje a Daniel en cuanto a lo que iba a suceder al final de esta profecía, pero esa profecía no era para los días de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio? Sí. Claro que sí. ¿Por qué fue castigado el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Fue juzgado por su Padre porque Él estaba cargando nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Y yo pregunto, cuando vino a Roma contra la ciudad de Jerusalén, ¿fue un juicio de Dios contra Jerusalén por haber rechazado al Mesías? Claro que sí. Es decir, que el mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio. Era un mensaje conectado con una profecía de tiempo y no era para su época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, hacia el final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta que hizo verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Se llamó Juan el Bautista. Vamos a anotarlo. Juan, el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Juan 1 y el versículo 29. Dicho sea de paso, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Fue Jesús ungido cuando fue bautizado? Claro que sí. ¿Qué cayó sobre Jesús cuando él fue bautizado? El Espíritu Santo en forma de paloma, es decir, fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús inmediatamente después de ser bautizado, según Lucas 4, comenzó su ministerio en Nazaret y dice, el Espíritu de Dios es sobre mí y me ha ungido. Y luego habla para predicar a los que están tristes, a los encarcelados, a los pobres, etc. Es decir, había sido ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado. ¿Y quién fue el que lo bautizó? Juan el Bautista. Recuerdan que en la profecía de las 70 semanas, el primer gran evento iba a ser el ungimiento del Mesías. Ahora, ¿cómo introdujo Juan el Bautista al Mesías? Noten Juan 1 y el versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan, a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense, ungido y lo presentó como el Cordero de Dios. Noten el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que pasaba con los corderos en Israel? Los corderos eran sacrificados. ¿Cuál era el segundo gran evento de la profecía de las 70 semanas? Que el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado, que el Mesías iba a morir. Y Juan el Bautista lo introduce como el Cordero que va a morir. Juan el Bautista lo bautiza y en ese momento Jesús es ungido.
Ahora yo pregunto, ¿será que Juan el Bautista también habló a los judíos en cuanto al hecho de que si no se arrepentían se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para ellos? Claro que sí. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. San Mateo, el capítulo 3, y quiero leer el versículo 10. San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 10. Aquí Juan el Bautista está comenzando su ministerio. Y vamos a leer el versículo 9 para el contexto. Dice Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Es decir, no se jacten de que son judíos literales. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Saben que en el deseado de todas las gentes dice que no estaba Juan apuntando a un montón de piedras, sino que estaba apuntando a los soldados gentiles que se habían presentado para el bautismo de Juan. Porque los judíos pensaban que los gentiles eran piedras, porque según ellos tenían un corazón de piedra. Les decían cerdos, porque supuestamente eran inmundos, y les decían también perros a los gentiles. Imagínense eso. Decían piedras. Dios está diciendo a través de Juan el Bautista, mire, no piensen que son gran cosa porque son hijos de Abraham, porque Dios, si quiere, puede levantar hijos de Abraham de estos gentiles, si Él quiere. Y luego noten el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense, quiero que noten que está hablando de árboles y luego habla de uno. Dice, por tanto, todo árbol, singular, todo árbol que no da buen, ¿qué? Fruto, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Yo pregunto, ¿es ese un mensaje de juicio? Sí. Oh, claro que sí. Ahora, ¿a qué árbol se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo cualquier árbol que no produzca fruto será cortado y echado en el fuego? En realidad estaba hablando del pueblo judío, que profesaban ser hijos de Abraham, pero sus obras, sus frutos mostraban que no eran hijos de Abraham. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una historia, no la vamos a buscar, pero se las voy a relatar. Al final del ministerio de Jesús, solo unos pocos días antes de su muerte, Jesús vio en la distancia a una higuera y tenía hambre y le dice a los discípulos, miren, vamos allá a la higuera a ver si conseguimos algún fruto porque tengo hambre. Y los discípulos, está bien, nosotros también tenemos hambre, y van con Jesús, y cuando llegan al árbol, esa higuera con hojas hermosas, frondosas, dice la Biblia que no tenía ni un solo higo. Ahora, en Tierra Santa, cuando la higuera tiene hojas, significa que debe tener fruto. Porque primero le sale el fruto y luego después le salen las hojas anunciando que tiene fruto. Si tenía hojas, debía haber tenido fruto, pero no tenía. Es decir, era un árbol que no había producido fruto. Y por lo tanto el Señor Jesucristo le dijo a ese árbol, nunca más crezca fruto sobre ti, jamás. Y dice la Biblia que el siguiente día, cuando Jesús pasó con los discípulos por allí, esa higuera se había secado desde sus raíces. Esa higuera representaba al pueblo de Israel, que iba a rechazar al Mesías. En el año 34, al concluir las 70 semanas, se iba a cerrar la puerta de la gracia, no para los individuos, Dios ama a los judíos, pero para la nación judía se iba a cerrar la puerta de la oportunidad y el evangelio iba a ir a los gentiles. Y fíjense que en el año 70, no solamente el árbol fue cortado, sino que fue echado en el fuego, porque la ciudad de Jerusalén fue quemada con fuego por las tropas romanas. Es decir, que Daniel profetizó 3 grandes eventos de la vida del Mesías. 1, su ungimiento. 2, su muerte. Y 3, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía. Juan el Bautista se levanta y predica esos 3 mismos asuntos. Bautiza a Jesús cuando es ungido. En segundo lugar, lo presenta como el Cordero de Dios que iba a morir. Y en tercer lugar, dice, si la nación judía no produce fruto, será que cortada y echada ¿dónde? Y echada en el fuego. Qué interesante este proceso, ¿verdad que sí? Matemático. Hemos visto 4 ejemplos hasta ahora. Necesitamos en los últimos minutos que nos quedan ir a nuestro último ejemplo. Ahora, dicho sea de paso,
¿Sacó Dios a un remanente como resultado de la obra de Juan el Bautista y luego la obra posterior de Jesús? Claro.